comienzo este culto dedicado a Dios, primeramente con dos himnos. El primero es el 194, Fiesta Alegre en el Señor. 194. Gloria a Dios. Día de gozo en la casa de mi Dios, goza tu alma, canta alegre, cántale a tu Salvador. Únete a los redimidos por la gracia de su amor, y lo haremos todos juntos al Señor. Señor Jesús, oye mi clamor, quiero contemplarte en tu mansión, de tu bendición. Mora solo tú dentro de mi corazón. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor, une nuestros corazones llenos de tu grande amor. Toda la tristeza que hay en nuestro corazón y unidos nos reciba el Salvador. Ven, Señor Jesús, oye mi clamor, quiero contemplarte tu mansión, de tu bendición, llena mi canción, mora solo tú dentro de mi corazón. Jesucristo está a las puertas, no más dude, ya su rey. Nuestros ojos están viendo el cumplimiento de su ley. A su pueblo es demandada pronta reconciliación, y unidos alabemos al Señor. Señor Jesús, oye mi clamor, quiero contemplarte en tu mansión, de tu bendición, llena mi canción. Mora solo tú dentro de mi corazón. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor. Y seremos transportados para siempre a su mansión, y lo haremos para
corazón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Señor. Gloria a Cristo. Bueno, pues enseguida tenemos otro canto que se titula Meditación. Es 314. Para la honra y la gloria de Dios. Amén. Bendito sea Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. En tantas cosas que en estos tiempos están sucediendo, en todo lo que veo que está pasando, pienso que Cristo ya se está acercando. Hermano, si tú quieres ir al cielo, debes guardarte en su camino santo, para que cuando venga en las nubes te halle vestido todo de blanco. Cuando tú debas venir en gloria por una iglesia sin mancha y sin arruga, al cielo, debes guardarte en su camino santo, para que cuando venga en las nubes te halle vestido todo de blanco. De mi Cristo, aquí en la tierra, por causa de su nombre, recuerda que murió crucificado por las maldades y el pecado del hombre. Hermano, si tú quieres ir al cielo, debes guardarte en su camino santo, Bueno, pues enseguida. Padre de Dios, hermanos. Amén. Me siento contento y agradecido con Dios. Primeramente le agradezco a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí junto a ustedes, hermanos. Amén. Me presento ante ustedes, hermanos, a lo mejor no me conocen, pero soy el hermano Samuel Grimaldo Lozano, pastor de la iglesia de San Luis Potosí, satélite, hermanos. Me da gusto, estoy contento de estar con ustedes en este día con el fin y el propósito de engrandecer y enaltecer el nombre de Dios. Amén. Hermanos, vamos a leer este salmo para la honra y la gloria de Dios. Dice así a la letra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores de la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, hermanos. Que el Señor nos dé estas palabras en este día, que sea de aliento y proseguir en el camino de Dios, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a leer en Mateo 10, del 40 al 42. Gloria a Dios. En Mateo. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. El que os recibe a vosotros, a mí recibe. Amén. Y el que recibe al que me envió, el que recibe al que me envió, el que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe justo, en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aleluya. En estas palabras les doy la bienvenida, hermanos. Amén. Y el tiempo que estén aquí, digamos, pueden, digamos, disponer de la hospitalidad y de todo Amén. lo que es necesario. Amén. De manera que sean bienvenidos, hermanos. Amén. Y Gloria a Dios. enseguida tenemos la predicación de este día. Como ustedes saben, este es un culto especial de ordenación, y nuestro hermano Otoniel Grimaldo Anaya es el nuevo dirigente del Consejo de la Iglesia, de manera que él es el que va a tomar la palabra el día de la palabra de Dios. Y sea para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Pase, hermano. Padre Dios, mis queridos hermanos, amigos, personas que nos acompañan el día de hoy, quiero agradecerle al Señor Jesucristo primeramente por la bendición que nos ha dado, la dicha de poder estar aquí el día de hoy presentes. Ha sido por su misericordia, junto con nuestros hermanos Fermín, Bruno, Samuel y el hermano Héctor de Nuevo Laredo. Igualmente quiero presentarme, si muchos tal vez no me conozcan, es mi primera vez que yo vengo a esta ciudad, a esta iglesia. Mi nombre es Otoniel Grimaldo Anaya, radico en Nuevo Laredo, soy pastor de aquella iglesia y, como lo dijo nuestro hermano, por su gracia, por su misericordia, representante de esta iglesia. Bien, mis amigos, hoy es un día especial, hermanos, el cual tenemos la bendición y la dicha de poder estar en la presentación, o más bien ordenación, de anciano, de ministro en esta iglesia, nuestro hermano Gerardo Martínez. Por ende voy a tratar con la palabra de Dios en esta tarde, mis hermanos, en el libro de Hechos, un tema alusivo a esta ordenación ministerial. Voy a basarla en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículos del 21 al 23. Mis queridos hermanos, vamos a leer esta palabra entendiendo las necesidades
las razones por las cuales se tiene que ordenar un ministro. Eso es lo que hablaremos el día de hoy con la ayuda de su Espíritu Santo, que Él sea quien nos dirija, quien nos dé palabras para poder desarrollar este tema. Dice así su palabra, Hechos de los Apóstoles 14, versículos 21 al 23, que dice así su palabra. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hasta ahí, queridos hermanos y personas que nos acompañan, tomemos asiento para meditar en esta palabra. Claramente, la iglesia primitiva desde aquellos tiempos ha tenido la necesidad, como este relato bíblico nos lo explica. Sabemos perfectamente que en estas ciudades que acabamos de mencionar en el versículo 21, llega la necesidad de nombrar o de postular, como dice esta palabra en el versículo 23, constituir ancianos en cada iglesia. Es muy necesario que toda iglesia cuente con líderes espiritual en cada congregación. Sabemos perfectamente que Dios, el Señor Jesucristo, en su palabra Él mismo lo dijo, que había mucha necesidad. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 2, que hay mucha mies, pero pocos son los obreros. Hay una necesidad muy amplia, hermanos, de llegar a las personas que crean al Evangelio. Y para esto es fundamental y es necesario que exista ministros de la palabra, ministros que lleven el Evangelio y ministros que, válgame la redundancia, administren la iglesia de Jesucristo. Es fundamental, mis hermanos, que todo esto tenga que suceder, porque el avance de su obra, Dios siempre la ha apoyado en hombres inspirados por Él, en hombres de buen testimonio, en hombres de buena reputación. Y es la manera, mis hermanos, que a través de la palabra de Dios hemos visto cómo este mismo desarrollo de ministros de iglesia es llevado a cabo de esta forma. Es la manera, mis hermanos, en que vemos la palabra de Dios que siempre se ha llevado a un buen fin, a un buen término, levantar ministros, como en este caso que acabamos de leer, constituir ancianos en cada iglesia. Hoy nuestro hermano será constituido anciano de esta iglesia de Aguascalientes, siendo un apoyo fundamental para nuestro hermano Pedro Lozano. Esta es la razón, mis hermanos, amigos, familia de nuestros hermanos, a la que hemos venido. Pero la palabra de Dios claramente nos da el testimonio de que hay una necesidad, pero también hay requisitos que la palabra de Dios nos marca o nos enseña. Y vamos a ver algunos de ellos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, vamos a ver el versículo 1 al versículo 7. Esto, mis hermanos, es algo que tiene un sentido, mis hermanos, mis amigos, todos los que están aquí, podemos ver la palabra de Dios que tiene sentido, los requisitos que la palabra y que un apóstol, que precisamente esta carta se la escribía a un pastor o a un obispo, le daba las recomendaciones fundamentales.
Vamos a ver lo que dice el versículo 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo claramente está dando o está leyendo la cartilla a los ministros para que tengan y reúnan estos requisitos, porque son fundamentales. Es esencial que todo esto que la palabra de Dios nos indica o enseña, mis hermanos, tengamos en cuenta todo esto, porque claramente todo requisito, cada punto que está hablando el apóstol Pablo es fundamental, porque predicaremos la palabra de Dios, hablaremos el mensaje de la vida, el mensaje de Cristo Jesús, de la vida eterna, el reino de los cielos, pero también debe de ser un instrumento que esté usado por Dios, aprobado por Dios. Vamos a ver otras escrituras que seguimos viendo los requisitos o algunos de los requisitos. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer el capítulo 2, del versículo 2 al 5, dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 5. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, deberá trabajar primero. Hasta ahí. Voy a leer ahora los versículos 21 al 17. Dice así su bendita palabra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha toda cuestión necia e insensata, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mis amados hermanos, claramente la palabra de Dios nos enseña todas estas cualidades. Perdón, me brinqué versículos 14 al 16. Recuerda esto: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hasta ahí, mis amados hermanos. Creo yo, mis hermanos, según esta palabra, son requisitos fundamentales
todos ellos son cuestiones que están siempre a nuestro alrededor, al entorno de nuestra vida. Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que trazar bien la palabra de Dios, tenemos que no ser, mis hermanos, negligentes, sino diligentes, tenemos que estar prestos para el servicio de Dios, tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que esta lucha, porque nuestro hermano tendrá luchas, tendrá dificultades, va a tener pruebas, siempre tendrá que dar un buen testimonio. Dice claramente entre estos requisitos que también sea de buen testimonio para los de afuera. La gente de afuera siempre tendrá o buscará una excusa de cómo ponernos en una evidencia negativa para querer desvirtuar la palabra de Dios. Pero precisamente nosotros o el ministro que hoy será ordenado tendrá que tener en cuenta todo esto. Nosotros no solo somos ministros a la hora de celebrar un culto. Nosotros no solamente somos ministros cuando visitamos una iglesia, cuando salimos a un lugar, sino en todo tiempo estamos conscientes de que somos y que debemos de procurar con mucho cuidado estos requisitos que la palabra de Dios nos manda, que seamos hombres justos, honestos y que tengamos en cuenta huir siempre de cualquier pasión, de cualquier tentación. Cuando el hombre piensa que las personas son cobardes por huir de algunas cosas, la palabra de Dios nos lo dice claramente aquí en los versículos 22, huye también de las pasiones juveniles. Cuando alguien huye de estas pasiones juveniles y es claramente esta palabra está siendo dirigida para un ministro. Está dándole Pablo a Timoteo, esto es lo que tú tienes que requerirles, que huya de las tentaciones, que huya de cualquier cosa que lo vaya a rodear y lo vaya a querer enredar en este mundo, en este pecado. Por esa razón, el apóstol Pablo le está dando esta enseñanza a Timoteo para que él transmita. Y así sucesivamente fue la palabra, estas mismas enseñanzas transmitidas a través de la historia de la iglesia, de generación a generación, de ministros a ministros, para que el pueblo de Dios siga creciendo, para que la palabra de Dios siga siendo expandida. Y gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor, que hasta el día de hoy existe mensajeros de la palabra de Dios y existe el mensaje de Dios gracias a estas recomendaciones también. Porque si no fuera así, mis hermanos, no habría ninguna distinción de hombres en el mundo con los hijos de Dios. El mundo, créame hermanos, que a pesar de que rechaza la palabra de Dios, cuando ve una buena conducta, cuando ve un buen testimonio, no solo el del hermano, sino ahora también su familia, mis hermanos, tendrá esa labor, tendrá esa tarea de dar buen testimonio. Y así, mis hermanos, aún con testimonios podemos nosotros relatarlo, decirlo. Mucha gente ha llegado por lo menos a decir: quiero saber de Cristo, a ver, quiero saber de la Biblia, quiero saber de la palabra, porque veo un buen testimonio, veo un buen comportamiento, veo que es diferente a los demás. Eso, mis hermanos, es algo muy preciado, que poco en el mundo se puede notar. Y aunque la gente rechaza la palabra, inmediatamente se da cuenta de las personas que son diferentes en el sentido del comportamiento, de la honestidad, de toda clase de principios buenos. Pero sabemos claramente que es una gran recomendación, porque lo vimos en los requisitos de la primera carta a Timoteo. Si no, mis hermanos, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio? ¿O cómo vamos a sujetar a la iglesia si no podemos sujetarnos nosotros o no podemos sujetar a nuestra casa? Es algo fundamental, hermanos, que todo esto tengamos en cuenta y que todo el apoyo, tanto de la iglesia, nuestro hermano Pedro Lozano, como el pastor y de su familia, tendrá que de hoy en adelante tener en cuenta, en dar ese apoyo. Es fundamental a nuestro hermano y empezar a tomar la palabra de Dios, porque es necesario, mis hermanos, que la palabra siga llevándose y que siga trascendiendo un ministro y luego otro. La misma palabra, la misma historia de la Biblia
lo podemos ver. Estaba un Moisés y pasó a un Josué. Estaba un profeta Elías y lo pasó a un Eliseo. El apóstol Pablo, que estamos viendo aquí mismo, lo está transfiriendo a Timoteo. Siempre ha sido así. Tiene que haber una recomendación, tiene que haber alguien que te muestre, que te enseñe, alguien que te edifique en esta palabra. Y es a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, a través del tiempo, cómo ha habido esas, vamos a decir, ese toma de estafeta o ese cambio generacional, y viene uno, lo toma el otro, pero siempre viene aprendiendo uno del otro. Eso es fundamental, porque si nosotros nos quisiéramos, claramente lo dijo el apóstol, no un neófito para que no se envanezca, para que no se enaltezca, sino alguien humilde. La sabiduría, mis hermanos, comienza con el temor a Dios. La sabiduría comienza con el temor a Dios, y tener el temor a Dios es ser humilde. Es aceptar la palabra de Dios, es aceptar el consejo del hermano, es aceptar la experiencia, la sabiduría de otro hermano, porque eso es la manera, mis hermanos, como marcha en orden y con fuerza la iglesia. Los más viejos tal vez ya no tienen la misma energía, ya no tienen la misma salud, pero tienen experiencia, tienen sabiduría, tienen años. Y tal vez nosotros más jóvenes no contamos con ello, pero tenemos la fuerza, la energía, la disponibilidad. Y entonces es ahí donde se conjugan ambas cosas para que la iglesia siga teniendo fuerza, hermanos. Porque si separáramos una de la otra, o cualquiera de esas dos cosas, empezamos a carecer y empezamos a menguar, porque es necesario. Y algo muy fundamental, mis hermanos, es claramente esa disposición. Yo he predicado en otras ocasiones, en algunos lugares, en mi propia iglesia, en otros lugares, que en la iglesia y en el ministerio hay muchos dones, hay muchas cualidades o muchas capacidades, pero hay uno que es fundamental, o hay uno que podríamos decir puede ser el detonante de todos los dones. Y es un don que a veces es poco visto, porque tal vez el don de la elocuencia, el don de la sabiduría, de la profundidad, de entendimiento, son los que tal vez brillan o lucen más. Pero créame que el don más importante es la disposición, el amor por la obra. Porque yo podría tener muchos dones o cualidades, pero si no tengo disposición, no sirve de nada. No se aprovecha el don, no se aprovecha la cualidad, no se aprovecha el servicio. Pero aquel que tal vez carezca de algunos de estos dones, dice la palabra de Dios, demándelo a Dios y Él le dará sabiduría, Él le dará entendimiento, Él dará los dones. Así es. Pero la disposición, estando ahí, puede desarrollar muchas cosas. Y eso es lo que nuestro hermano el día de hoy tendrá hoy como encomienda. Siempre tener esa disposición para servir. A veces se sacrifica trabajo, a veces se sacrifica familia o momentos familiares. No me dejarán mentir nuestros hermanos ministros. Muchas de las veces se llegan a sacrificar algunas de estas cosas por el servicio a Dios. Pero déjenme decirle, hermanos, que todo esto que uno llega a sacrificar para servir a Dios, Dios lo recompensa de una manera muy especial y de mucha bendición, porque no hay nada mejor, mis hermanos, que servir a Cristo, que ser de cierta manera poco mucho usados por Dios para poder servir. El único fin nuestro es que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Vamos a ver algunas de las cosas que sabemos claramente que la palabra de Dios nos encomienda como ministros, y que nuestro hermano el día de hoy formará parte de este cuerpo ministerial y tendrá estos deberes o funciones o participaciones como ministros. Vamos a ver primeramente una de las cosas importantes en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 4 al 6. La palabra de Dios nos muestra o nos da una referencia de que un ministro, o en este caso nos narra los ancianos de la iglesia,
formaban parte de los concilios o de las juntas del ministerio, del presbiterio. Dice el capítulo 15, versos 4 al 6. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Quiere decir, hermanos, que es una de nuestras obligaciones como ministros. Cuando se nos convoca a un concilio, a una junta, debemos de estar ahí. Es uno de nuestros deberes. Allí está la palabra de Dios diciendo: se reunían los apóstoles, los ancianos o los ministros a tomar decisiones importantes en la iglesia. Eso es algo que de hoy en adelante nuestro hermano está consciente. Por dar otra, ahí mismo en Hechos capítulo 21, versículos 17 al 20, dice así su palabra: cuando llegamos a Jerusalén, y los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos los oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero claramente ahí dice el versículo 18: y se hallaban reunidos todos los ancianos. Es necesario siempre entender esto, que no es reunirnos solo por reunirnos, no es una junta solamente tradicional, sino es muy importante que como ministros tengamos en cuenta estar presentes en cada asamblea. Otra de las cosas que nuestro hermano tendrá es, según Santiago capítulo 5 versículo 14, ungir a los enfermos. Santiago capítulo 5 versículo 14. Dice así su palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Esto es algo fundamental, hermanos, que se cuente con ministros, porque cuántas veces no hay enfermedades, y si en el tal lugar o en tal iglesia no hay un ministro, no hay un anciano ordenado o un pastor, o en este caso el pastor está en alguna situación de salud o está fuera de la ciudad, siempre es necesario que exista un respaldo, un hermano, otro ministro que esté ahí. Y esta es una de las razones, y es precisamente la razón por la cual se viene con nuestro hermano a darle esa orden, porque hay necesidades en su iglesia, hay necesidades en su pueblo, y esta es otra más: estar en las asambleas, asistir, estar en la reunión de los ministros, pero también llamarle. A veces, hermanos, yo creo que cualquiera de nuestros hermanos ministros ha sucedido que nos llaman a cierta hora de la noche. Tenemos que estar disponibles, porque a veces el hermano está convaleciendo, adolorido, y nos llama a 12 de la noche, 1 de la mañana, y nosotros con todo gusto, hermano, ¿sabe qué? Sí, hay que salir, hay que buscar a nuestro hermano, visitarlo y ungirlo, porque es un deber nuestro. Cuando nos llaman, porque la palabra de Dios nos lo dice, tenemos que tener esa disposición. Todo es con amor, hermanos, todo se hace con deseo, con anhelo, para servir a Dios, porque ¿quién de nosotros como ministros no anhelamos, no amamos hacer esto? Cuando nosotros hacemos esto, no solo estamos viéndolo como cumplir un deber, sino estamos viéndolo como servir a nuestro Dios de una manera especial. Entonces, si nos da ese privilegio Dios, y nos ha dado esa unción y nos ha dado esa autoridad, pues con mayor razón, a la hora que nos marquen, puede ser en el día, en la mañana, en la tarde, mire, tiene el deber, tiene la obligación, pero nosotros lo tenemos que ver como algo, no como una obligación, sino como un deseo de servir a Dios de manera voluntaria. También, hermanos, el apóstol Pablo, volvemos a la segunda carta a Timoteo,
nos enseña que debe predicar la palabra, debe ser participante de la predicación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es una de las encomiendas muy importantes también. Predicar la palabra, ¿a quién? A la iglesia, a su pueblo. Porque tiene que estar corrigiendo, tiene que estar redarguyendo por medio de la palabra. Por eso el ministro se va a preparar, el ministro va a orar, va a ayunar, va a pedirle a Dios que le dé la inspiración, porque usted no va a saber qué alma va a venir a lo mejor herida, triste, abatida, y con la palabra que usted desenvuelva, usted va a hacer que esa persona, ese cristiano tenga una sanidad espiritual, o esa persona que iba por mal rumbo, mire, se corrija, porque dice redarguye, a tiempo y fuera de tiempo, reprende y exhorta con paciencia. Eso es algo muy importante, que debemos de tener paciencia con el pueblo de Dios siempre, que nosotros claramente sabemos que hay muchos que tal vez inmediatamente se sujetan, hay otros que tal vez no tan pronto, pero nuestro amor y nuestro deseo por servir a Dios debe de ser, como dice el apóstol, con paciencia y con enseñanza, con doctrina, para que pueda el pueblo de Dios tener una mejor salud espiritual. Ese va a ser el deber de hoy en adelante de nuestro hermano, procurar siempre estar buscando la inspiración de Dios para llevar su palabra a su iglesia. Pero hay otra cosa también ahí mismo, capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículo 5. Dice así su palabra: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. También uno de nuestros deberes es hacer obra de evangelista. Predicar la palabra, llevar el evangelio a las personas. Uno es predicarle a la iglesia, instarle, exhortarle, redarguirle, pero también hacer la obra de evangelista es llevar la palabra, el evangelio de Jesucristo, llevar la buena nueva que Él murió, Él resucitó, Él murió por nuestros pecados, Él se puso en nuestro lugar. Y ahora si tenemos fe y creemos en Él, tendremos vida eterna. Ahora también esa es una encomienda para nosotros como ministros. Decirle al mundo, hablarle a la gente, no importa cuántas veces nos rechacen. Pero ahora ese es un mandamiento, mis hermanos, fundamental para los cristianos. Yo sé que es para toda la iglesia, de una manera u otra evangelizamos, compartimos con un amigo, con un vecino, un familiar. Pero es fundamental que el ministro, el que esté, tiene que llevar la palabra, tiene que ser el líder de llevar el evangelio y decirle a la gente que el Señor Jesucristo le está esperando para darle salvación. Esta es una encomienda muy importante, mis hermanos, porque en el mundo todos los días está muriendo gente. Todos los días mueren personas jóvenes, adultos viejos, sin conocer a Cristo. Y se nos da la palabra, se nos da el don de su palabra. El Señor nos otorga la autoridad de predicar su palabra. Y mis amados hermanos, es precisamente esto que Pablo le encomienda a Timoteo. Por favor, sé sobrio, soporta las aflicciones. Eso es algo también fundamental, soportar, porque van a venir aflicciones. Pero tú debes de hacer la obra de evangelista. No por eso las aflicciones te van a mermar y vas a dejar de predicar la palabra, y ya la gente ya no va a escuchar el mensaje porque tú estás afligido, sino lleva, soporta, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cúmplelo, Timoteo. Ahí estamos hablando de ese pasar esa estafeta de Pablo a Timoteo, porque le dice en los versículos adelante: yo ya estoy para ser entregado.
yo ya voy a morir. Pero tú tienes que continuar con la palabra. Es precisamente, mis hermanos, tú tienes que llevar el evangelio, predicarle a la gente, sufrir por el evangelio, que la gente conozca que Cristo salva. Aleluya. Y que conozcan que hay vida eterna. Que no solamente nos conozcan porque portamos una Biblia en nuestra mano o porque nos congregamos en cierto lugar, sino que la gente allá afuera está necesitada, el que vive en el alcohol, el que vive en la droga. Y por eso, mis hermanos, Dios quiere que esté depositada esta responsabilidad también muy importante de cumplir la obra de evangelista. Por eso, mis hermanos, es necesario que todos nosotros, también nos incluimos, apoyar a nuestro hermano. Orientar en lo que podamos. La iglesia, la familia, la iglesia, apoyar en todo lo que se pueda, hermanos. Porque esto es fundamental, esto ayuda mucho. Se batalla más cuando no se nos apoya o cuando se nos apoya un poco y no mucho y no hacemos caso. Es muy importante, hermanos, que todos los que están aquí presentes traten de apoyar a nuestro hermano, traten de darle ese aliento, esa fuerza para que él no desmaye, porque es difícil la carrera, es complicado el caminar como ministro, pero mis hermanos, es necesario para que el nombre de Cristo sea reconocido en el mundo. No nos puso solamente para que nosotros estemos en un lugar a gusto, sino nos puso como ministros para que llevemos el evangelio. Y detrás del ministro está una iglesia que lo va respaldando, que lo está apoyando, que está de acuerdo con él. Eso es algo, mis hermanos, que va a relucir y que va a darse a lucir a la gente, porque dice su palabra: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y tiene que ser reconocido el evangelio y su palabra por sus hijos. Si no, la escritura dice: las piedras hablarán por vosotros. Pero esto no es así. Nosotros tenemos su espíritu, tenemos su palabra, tenemos el entendimiento, poco o mucho, pero tiene que ser muy fundamental que todos nosotros apoyemos en todas estas labores que hará y que de ahora en adelante tendrá nuestro hermano a cargo, y que será apoyo de nuestro hermano Pedro Lozano. Mis hermanos, mis amigos, esta es la palabra de Dios, esta es la manera en que la iglesia va tomando fuerza, tomando más líderes en la iglesia, haciendo más ministros, para que pueda, mis hermanos, la iglesia tener una expansión de palabra y que también llegue el evangelio. Pero no es solamente por buscar llenar una congregación o hacer más grande, sino es que se salven las almas. Ese ha sido siempre el compromiso de la iglesia primitiva y ese debe seguir siendo el nuestro. Por eso debemos orar por nuestro hermano. Todo el tiempo pedir. Después de nuestro hermano va a venir otro más. Eso es algo fundamental. Hoy está nuestro hermano, todavía está nuestro hermano, bendito sea el nombre de Dios. Lo ha librado de muchas enfermedades, de cirugías, pero llegará un momento, todos estamos conscientes. Y ese momento, mis hermanos, estará nuestro hermano en un futuro. Y después tiene que venir otro. Por eso debemos de orar. Dijo el Señor Jesús, donde le dije en Lucas 10, 1 al 2, rogad a vuestro Padre para que mande más obreros. Es necesario, hermanos, es necesario, iglesia, que estemos en esa comunión, en esa constancia, pidiéndole a Dios para que sea Él quien dé la solidez y dé la sabiduría y dé la fortaleza a nuestro hermano. Amados amigos, hermanos, que el Señor los bendiga. Esta ha sido esta breve palabra para tratar de mostrar cuál es la razón y cuál es el motivo por el que se está celebrando también este culto y el orden que tenemos en la iglesia. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Me olvidaba hace un momento, pero le hago entrega de saludos de la iglesia hermana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ellos sabían que yo iba a venir para acá y me hicieron portador de un saludo a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde a cada uno de ustedes. Amén. Número 429.
para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. De los fieles eterna cabeza, de tierra y cielo divina Señor, sobre tus siervos abre con largueza, puros raudales de tu inmenso amor. Ellos al mundo tus preciados dones enseñarán, proclamarán salud. De toda gracia a sus corazones, por ornamento santa rectitud. Cuando a los hombres con amor enseñen de tu evangelio celestial verdad, su ministerio santo desempeñen, ardiendo el pecho, enfermedad, piedad. Sabiduría, mansedumbre y celo, de ti reciban su sagrada unción, de salvar almas, incansable anhelo, y es estimable don de la oración. Al pecador con caridad corrija, en la cosecha y eficaz sostén. A los cansados con amor dirijan, por los caminos de verdad y bien. Brillen guardastros en tu diestra mano, mientras el mundo muere de dolor. Y al poseer tu reino soberano, coronas ciñan de inmortal laurel. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Tenemos digamos, el ministerio. Ordenarán al hermano anciano. Es el que- Gloria a Dios. Hermanos, para hacer este acto, vamos a orar por el hermano, por todos, pidiéndole a Dios que Dios lo bendiga, que Dios le asista, ¿verdad? Que Aleluya. Dios le dé sabiduría, entendimiento, ¿verdad? En esta tarea. Nos vamos a hincar de rodillas, vamos a derramar sobre él aceite, que es el aceite de la unción, y vamos a orar todos por él. Amén. Gloria a Dios.
Padre Celestial. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Una vez más, Señor. Señor, en esta tarde, Señor Jesucristo, bendice mi a hermano. nuestra necesidad, Padre eterno de ministros, Señor Jesús, te pido, por eso te pedimos, eterno Jesucristo, con el poder de tu gloria, Señor, es el único Dios ayudes, que conoce, sustentes a nuestro hermano, Señor, lo fortalezca, Señor, con la unción de tu poder, bendito Padre, para que pueda llevar la palabra, Señor, a esta iglesia, pueda ser sostén, Señor bendito, para todos los afligidos, Señor Jesús, y pueda llevar la palabra de Dios, Señor, en su boca y en su testimonio, Señor Jesús. Por eso, úngelo, Señor, dirígelo, Señor, llénalo de sabiduría, Señor, y no dejes que decaiga su fe en los momentos difíciles, Señor. Bendícelo, fortalécelo, Padre eterno, a él y a toda su casa, Señor, a esta iglesia, Señor, que es una bendición el poder contar con un nuevo ministro, Señor Jesucristo. Tú conoces su vida y su corazón, Padre eterno, y tú miras su corazón, bendito Padre. Tú no miras, Señor, si hay mucha capacidad o no, Señor, sino tu Espíritu, Señor, sondea el corazón de este buen hombre, Señor, para que lo dirija siempre, Señor, bajo la gloria de tu poder, bendito Padre, y le des esa dirección, bendito Señor, para que no deje, Señor, de hacer tu voluntad y pueda predicar el Evangelio, Señor, a las almas que están perdiéndose todo el tiempo en el mundo, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, bendícelo a él y a su familia, prospéralo en este ministerio, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, Señor, porque para siempre es tu gloria y poder, Señor. Tenemos 3 signos. Dos. Sí, son dos signos. El número 391. Sed valientes. Es el 391 para la honra y la gloria de Dios. Amén.
a Canaán. Algún día veremos los hermanos coronado nuestro magno ideal, esparcida por toda nuestra patria, la grande obra cristiana espiritual.
y